Sansón, fuerte por fuera, débil por dentro y usado por Dios. Bienvenidos a este tiempo devocional. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más conocidos, pero también más malentendidos de la Biblia, Sansón. Un hombre con una fuerza sobrenatural, con un llamado divino desde el vientre de su madre, pero con una vida interior llena de lucha, decisiones impulsivas y heridas no sanadas. Sansón nos enseña una verdad incómoda pero real. Puedes tener dones de Dios y aún así perder el rumbo. Este devocional no es para juzgar a Sansón, es para mirarnos en el espejo, porque muchos somos fuertes en lo externo, pero débil en lo interno. Así que sean todos nuevamente bienvenidos. Antes de iniciar, vamos a disponer nuestra mente y nuestro corazón con una oración corta y poderosa para poner ese tiempo en manos de Dios. En reverencia decimos: Señor, hoy abrimos nuestro corazón. Háblanos a través de tu palabra. Enséñanos con la vida de Sansón a vivir con obediencia, dominio propio y dependencia total de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La historia de Sansón se encuentra en el libro de Jueces, capítulos 13 al 16. Hoy vamos a dividir este devocional en 6 puntos importantes. Y el primer punto que vamos a estudiar es el llamado de Sansón. Sansón no fue un accidente. Dios lo eligió antes de nacer. La Biblia nos dice que Dios envió al ángel del Señor a una mujer estéril, la esposa de Manoa. El ángel le anunció que concebiría un hijo, un niño que sería apartado como nazareo desde el vientre. Este niño estaría consagrado a Dios y tendría una misión clara: comenzar a liberar a Israel del dominio de los filisteos. La mujer recibió instrucciones muy claras sobre cómo debía vivir durante el embarazo, evitando el vino y todo lo impuro, porque ese niño estaría dedicado al Señor. Sansón fue apartado como nazareo. La palabra nazareo significa consagrado o apartado. Las 3 reglas principales del voto nazareo eran: no beber vino, no tocar cosa muerta, no cortar su cabello. La Biblia también nos muestra otros personajes nazareos. Tenemos a Samuel, consagrado desde niño, y Juan el Bautista, un hombre con una vida apartada para Dios. Hoy no hacemos votos nazareos de forma literal, pero Dios sigue llamando a su pueblo a vivir consagrado, apartado del pecado y sensible a su voz. Dios no busca apariencias. Dios busca corazones rendidos. La lección espiritual número 1: el llamado no es una excusa para vivir como queramos. Muchos hoy dicen: Dios me usa, Dios me dio dones, pero ignoran la santidad. La Biblia dice en Romanos 11:29: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no quita el don, pero sí permite consecuencias. Sansón vivió las consecuencias de sus decisiones. A pesar de tener un llamado de parte de Dios y de haber sido apartado para él, sus malas decisiones lo llevaron a enfrentar duras consecuencias. El segundo punto que vamos a estudiar es el peligro de seguir solo los sentimientos. Voy a hacerles un pequeño resumen del capítulo 14 del libro de Jueces. Este capítulo nos relata cómo Sansón, movido por sus deseos, decide casarse con una mujer filistea de Timat, a pesar de la oposición de sus padres. En el camino, el Espíritu del Señor vino sobre él y Sansón mata a un león con sus propias manos. Más tarde, encuentra miel en el cuerpo del león muerto y come de ella, quebrantando su consagración como nazareo. Recuerden que una de las reglas del voto nazareo era no tocar cosa muerta.
Durante la boda, Sansón propone un acertijo a los filisteos. Al no poder resolverlo, ellos presionan a su esposa y ella termina revelando la respuesta. Cuando Sansón descubre la traición de su esposa, reacciona con ira. Mata a 30 filisteos para pagar la apuesta y se marcha enfadado dejando a su esposa atrás. El capítulo concluye con la esposa de Sansón siendo dada a otro hombre. La historia de Sansón en Jueces 14 nos confronta con una verdad profunda. No siempre perdemos el rumbo por falta de fuerza, sino por falta de dominio propio. Sansón fue escogido por Dios y lleno del Espíritu, pero tomó decisiones guiadas por lo que veía y no por lo que sentía, sin consultar la voluntad del Señor. Sansón dijo: ella agrada a mis ojos. Jueces capítulo 14, versículo 3. Esta frase revela un corazón que se deja conducir por el deseo, antes que por la obediencia. Muchas veces nosotros también actuamos así, tomando decisiones basadas en emociones momentáneas, sin considerar las consecuencias espirituales. La lección espiritual número 2 que aprendemos de Sansón es que no todo lo que te gusta te conviene. Sansón se dejó guiar por la vista, el deseo, la impulsividad. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El problema no fue la fuerza de Sansón, fue su falta de dominio propio. El tercer punto que vamos a estudiar de la vida de Sansón lo he titulado Fuerte contra enemigos, débil contra la carne. En Jueces capítulo 15 continúa el conflicto entre Sansón y los filisteos. Sansón regresa a Timar para ver a su esposa, pero descubre que ella ha sido entregada a otro hombre. Lleno de ira, Sansón se venga, incendiando los sembradíos de los filisteos, al atar antorchas a las colas de 300 zorras, causando gran destrucción. Los filisteos, al enterarse, toman represalias, quemando a la mujer de Sansón y a su padre. Ante esto, Sansón los ataca con gran violencia. Para evitar más conflicto, los hombres de Judá atan a Sansón y lo entregan a los filisteos. Pero cuando los filisteos se acercan, el Espíritu del Señor vino sobre él, y Sansón rompe las cuerdas como si fueran hilos. Sansón encuentra una quijada de asno y con ella mata a 1000 filisteos. Después de la batalla, exhausto y sediento, Sansón clama a Dios, reconociendo que la victoria vino de él. Y Dios responde, abriendo una fuente de agua para saciarlo. Sansón es restaurado y el capítulo concluye señalando que Sansón juzgó a Israel durante 20 años en tiempos de los filisteos. Sansón podía derrotar ejércitos, pero no podía vencer sus pasiones. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. La lección espiritual número 3 que aprendemos de Sansón es que la mayor batalla no es externa, es interna. Muchos creyentes oran, ayunan, ministran, pero no han rendido su carácter a Dios. No basta con tener poder, necesitamos carácter espiritual. El cuarto punto que vamos a estudiar de la vida de Sansón lo he titulado Cuando juegas con el pecado. En Jueces capítulo 16 se relata la etapa final de la vida de Sansón. El capítulo comienza mostrando a Sansón en Gaza, donde es rodeado por los filisteos con la intención de matarlo, pero Sansón escapa, arrancando la puerta de la ciudad, demostrando nuevamente la fuerza sobrenatural que Dios le había dado. Más adelante, Sansón se enamora de Dalila, una mujer que es sobornada por los filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. Dalila insiste una y otra vez, y aunque Sansón primero la engaña con falsas respuestas, finalmente revela la verdad.
Sansón le confiesa que su fuerza estaba ligada a su consagración como nazareo, simbolizada por su cabello nunca cortado. Cuando Dalila le cortó el cabello, el Señor se aparta de Sansón y él pierde su fuerza sin darse cuenta. Los filisteos lo capturan, le sacan los ojos y lo llevan prisionero, obligándolo a morir en la cárcel. Sin embargo, la escritura señala algo muy importante. El cabello de Sansón comenzó a crecer nuevamente. Esto indica un tiempo de restauración. En el momento culminante, durante una celebración en el templo del dios Dagón, Sansón clama a Dios, pidiendo fuerzas por última vez. Dios escucha su oración y Sansón derriba el templo, derrotando a muchos filisteos y cumpliendo su misión, aún al costo de su propia vida. El capítulo concluye afirmando que Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Dalila no apareció de la noche a la mañana. Sansón lo permitió. La Biblia dice en Jueces 16:17, y le descubrió todo su corazón. Sansón cedió a la presión de Dalila. La lección espiritual número 4 que aprendemos sobre Sansón es que el pecado siempre quiere conocer tu debilidad. Sansón jugó con el peligro hasta que perdió su fuerza, su libertad, su visión. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nadie cae de repente, se cae poco a poco. El quinto punto que vamos a ver fue cuando Sansón tocó fondo. En Jueces capítulo 16 versículo 21 nos dicen, y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Sansón quedó ciego, atado y humillado. Pero aquí viene una verdad poderosa. Dios no había terminado con Sansón. En Jueces 16:22 nos dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. La lección espiritual número 5 que aprendemos es que Dios aún obra en el quebrantamiento. Cuando todo se pierde, Dios comienza a reconstruir. El sexto punto vemos en la vida de Sansón es el arrepentimiento y la última oración. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 16 versículo 28. Nos dice, entonces clamó Sansón a Jehová. Por primera vez Sansón no confía en su fuerza, no actúa impulsivamente y ora con humildad. Dios escucha corazones quebrantados. En Salmos 51:17 nos dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué aprendemos de la vida de Sansón? 1. Que el don sin carácter es peligroso. 2. Que la obediencia protege el propósito. 3. El pecado siempre cobra factura. 4. Dios disciplina, pero no abandona. Y 5. El arrepentimiento restaura. Sansón cayó, sí, por supuesto que cayó, falló, pero Dios usó su historia para enseñarnos. Sansón nos recuerda que no basta con empezar bien, hay que terminar fieles. Recuerde, la vida en Cristo no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Tal vez hoy te identifiques con Sansón, fuerte por fuera, cansado por dentro. La buena noticia es esta: Dios todavía puede restaurar tu propósito. Y hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy. Si este mensaje habló a tu vida, te invito a suscribirte al canal Aliento del Cielo Reflexiones. Activa la campanita y comparte este devocional con alguien que lo necesite. Recuerde, Dios no busca personas perfectas, busca corazones rendidos. Dios lo bendiga y nos vemos en el siguiente devocional.